pero ahora estamos muy contentos porque nos visita en el piso el licenciado Alberto Trímboli, expresidente de la Federación Mundial de Salud Mental, presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental y coordinador del sector de adicciones del Hospital Álvarez. Buenos días, Alberto, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. No, gracias a vos, muchas gracias, la verdad que es un gusto estar acá y siempre hablando de salud mental, que es lo que me gusta, es lo que para lo que vivo, digamos. Bien, bueno, yo soy Claudio Bevilacqua, él es Claudio Gallo, te damos la bienvenida y bueno, nos motiva la invitación al piso es porque se viene el 15º Congreso de Salud Mental, que es la semana que viene. ¿Querés como para introducción y contarle un poco a la gente de qué se va a tratar? Podemos hablar un poquito de eso y después nos explayamos en cómo está la situación de la salud mental en Argentina hoy en día. Bueno, sí. Sí, el año que viene, la semana que viene, estamos ya empezando con el 15 Congreso de Salud Mental. 15 Congreso Argentino de Salud Mental. Es una forma de decir porque vienen representantes de casi todos los países de América Latina, tenemos invitados de Italia, de España, de Reino Unido, bueno, diferentes invitados. Es un congreso único. ¿Por qué? Porque damos importancia a los temas clínicos, a los temas, digamos, científicos, pero también la inclusión de usuarios de los servicios de salud mental, familiares, digamos. Esta es la idea. La salud mental no es como se la pretende mostrar, que es una cuestión de profesionales, sino que hay que escuchar también a aquellos que padecen, a aquellos para los que, digamos, de alguna manera nosotros tenemos que dar respuesta. Entonces, este es un congreso, digo, único porque, digamos, además de lo que dije, lo que pretendemos es que también sea interdisciplinario e intersectorial. Es decir, no es, digamos, creemos que la salud mental no es solo la salud mental, la psiquis, sino que tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Claro. Los factores políticos, los factores económicos, los factores de vivienda, de trabajo, el arte, digamos, diferentes factores que influyen en la salud mental de una persona. Entonces, lo que hacemos ahí es invitar no solo lo que uno puede pensar, psicólogos y psicólogas, psiquiatras, sino también terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y, como dije antes, representantes de usuarios y familiares, digamos que. Y el tema, que era lo que me preguntabas, tiene mucho que ver, a pesar de que este título lo pusimos hace un año, pero como veníamos viendo, digamos, este clima que se está viviendo hoy, nosotros pensamos que, porque surgió en plena pandemia, ¿no?, donde también estaban los discursos de odio ahí aflorando, claro. Entonces lo que pensamos es, basta de hablar de odio, de enfermedad, de cosas negativas, vamos a hablar de amor. Entonces, hace ya más de un año, el título que le pusimos es Amor y Deseo, Clínica y Política de la Diversidad en Salud Mental. Digamos, esto de darle lugar a las minorías, terminar con el estigma, terminar con los estereotipos, terminar con todo esto que lo único que hace es lograr que un grupo de personas, por lo general la mayoría, termine odiando, digamos, a un grupo minúsculo que después termina sin poder defenderse y también generando como representaciones sociales en la sociedad, claro, hacia justamente estas minorías, digamos, que son los extranjeros, los enfermos, sí, bueno, todo esto que ya, sí, ya con sabemos. Respecto a esto que hablas de lo que pasa en la sociedad, digo, qué momento, ¿no? Y qué menuda tarea que tienen ustedes con esto, ¿no? Y toda la sociedad se debería involucrar en esto. Pero digo, esto de la estigmatización, de señalar al otro, de no importarte el otro cuando pasa por al lado tuyo con un problema, digo, es todo un tema, ¿no? Cuando, yo digo, vos tiraste un disparador ahí recién con lo que pasa en la sociedad con respecto a esto, ¿no? Y digo, qué difícil se le hace a las personas que tienen un problema determinado, no solo de salud mental, porque acá estamos viendo, hoy vamos a hablar también del tema del recorte en la discapacidad y demás, todas esas cosas, ¿no? Qué difícil se le hace a una persona cuando por alguna razón
en una sociedad empieza a funcionar como diferente a otros, ¿no? En este caso, cuando alguien tiene un problema, o es usuario de salud mental, o alguien que tiene una discapacidad, que dentro del conjunto de la sociedad funciona como diferente, se le hace la vida muy complicada, ¿no? ¿Cómo lo que se me ocurre es preguntarte, digo, ¿cómo una persona que empieza a ser usuaria de salud mental, o de los servicios de salud mental, que arranca con ese tema, cómo debería moverse, dónde debería ir, digo, porque también está esto de que uno va a los hospitales y no encuentra respuesta, ¿no? O están sobrepasados, o no hay voluntad. Uno nunca sabe qué pasa con esas cosas. Sí, es cierto lo que vos decís, digamos, ¿no? Yo siempre digo que tenemos la mejor ley de salud mental del mundo, pero algunos por decisión política, otras por falta de recursos, pero otros por desconocimiento, hacemos entre todos que no se cumpla, claro, y que finalmente los usuarios y familiares se encuentren a la deriva en estas situaciones. Esto tiene que ver también con lo que yo decía antes de los discursos. Los medios de comunicación sabemos que son una de las principales fuentes de creación, digamos, de construcción de ideas en la sociedad, digamos. Esto no es inocente, digamos, claro, ¿no? Claro. Aparte del valor simbólico de la palabra, ¿no? Sí, entonces, sí. Lo que se está viendo últimamente es que la mayoría de los medios, inclusive los que me caen por ahí simpáticos a mí, digamos, vuelcan ideas erróneas, equivocadas, acerca de cuestiones que tienen que ver con la ley de salud mental. Y básicamente lo que tenemos que decir es que la ley de salud mental lo que hace es una ley de derechos, digamos, es una ley de respeto de los derechos y de inclusión. Lo que dice la ley es que los tratamientos tienen que ser, digamos, con todo el esfuerzo en la comunidad. Es decir, ahí donde la persona se enferma, ahí debe ser el tratamiento. Tratar de dejar la internación como algo último, como cuando no se puede abordar la problemática digamos, en la comunidad. ¿En la comunidad qué quiere decir? Con tratamientos en domiciliarios, con tratamientos, digamos, en centros de salud cerca de la persona donde vive, y muchas cosas más. Pero está circulando, ¿no?, que esta ley lo que vino a hacer es a embromarle la vida a las personas, cuando no es así, digamos. Entonces, por ahí lo hemos visto en casos conocidos como el de Petinato, como el de Chano, el Piti Álvarez, y bueno, y una serie de digamos, casos conocidos, un montón que no se conocen, donde ahí estos medios, junto con un grupo de representantes de intereses económicos y corporativos, enseguida salen a decir la culpa la tiene la ley de salud mental. Cuando en realidad, en todos esos casos, la cuestión fue que no se cumplió la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque la ley de salud mental, ¿qué dice? Ante un riesgo cierto e inminente, lo que se debe hacer en primera instancia es internar. Hubo casos como el de Chano que inclusive se desconoció, es decir, la policía no tenía información de los protocolos como para porque no es cuestión de llegar y pegarle un tiro, digamos, ¿no? Hay protocolos, es decir, esa persona, ese policía que se sintió amenazado supuestamente con Chano, que no sé, que tenía un cuchillo en la mano, ¿qué estaba haciendo al alcance de esa persona que supuestamente tenía, digamos? Entonces, hay una serie de cuestiones que están ahí, que pasó más o menos parecido con esta persona que mató a un policía y después lo mataron a él en Recoleta, digamos, ¿no? Donde claramente era una persona que circulaba con evidentes problemas de salud mental por la calle, pero no había hecho nada, solo hablaba solo, decía cosas y todo eso, hasta que llamaron a la policía. Se ve en los videos cómo llegaron corriendo
asustándolo, y donde esta persona después lo que hace es sacar un cuchillo y, digamos, y bueno, matar a este policía que estaba sin los protocolos, lamentablemente, porque se perdieron dos vidas por desconocimiento, tanto de la ley de salud mental como de los protocolos policiales. Y la ley de salud mental, digamos, lo que hace es proteger. Entonces, esta persona que después terminó matando al policía, el psiquiatra estuvo todo el día anterior tratándolo de internar. La prepaga le decía que la ley de salud mental no le permite internarlo si la persona no da su consentimiento. Algo totalmente descabellado, porque no es así. Si una persona tiene riesgo para sí o para terceros, claro, hay que internarlo sin preguntarle. Entonces, esta serie de cuestiones lo que hacen es que, bueno, las personas, volviendo a lo que vos decías, la comunidad, la sociedad desconozca cuáles son sus derechos, y cuando una persona va a un hospital por un problema de salud mental o por problemas de consumo, que son de salud mental, digamos, claro, que son de salud mental, en la mayoría de los lugares, especialmente en los hospitales generales, le dicen acá no atendemos adicciones, acá no internamos personas con problemas de salud mental, y la familia, la persona se va tranquilito, como tomándolo como algo cierto, se va a otro hospital y le pasa lo mismo, se va al otro, le va a pasar lo mismo, se va al otro, hasta que algo grave pasa, y bueno, y le dicen la ley de salud mental tiene la culpa, cuando en realidad en la misma ley dice que todos los hospitales generales, públicos, privados, y cualquiera sean sus formas, como sanatorios privados, como clínicas privadas, todos tienen que tener atención de salud mental e internar personas de salud mental. Yo lo que digo siempre es que el día que yo tenga un problema de salud mental, una crisis, y tengan que internarme, me lleven al Otamendi. No tienen servicio de salud mental, pero voy a aprovechar y le voy a hacer un recurso de amparo para que se cumpla la ley. Esto no lo sabe nadie. Claro. Digamos, nadie sabe que el Otamendi, Mater Dei, bueno, todos deberían tener. Y todos los hospitales públicos del país deberían tener. Claro. Todo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, solo hay 3 ahora, porque uno se incluyó. De 14 hospitales generales que tiene la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, solo en 3 tienen internación de salud mental. Solo en 3. Esto es gravísimo. Y en privado, el único que tiene es el Hospital Italiano. ¿Y podemos nombrar los 3 que tienen en...? Sí, es el Hospital Álvarez, el cual yo trabajo, el Piñero y el Pirovano. El Pirovano tiene 10 camas, bueno, está cumpliendo, digamos. Sí. No es lo ideal, pero está. Bueno, 10. Si todos tuvieran 10, digamos, sería más fácil para la comunidad. Claro. Entonces, digamos, lo peor son que las personas, la comunidad, las familias desconoce la ley, desconoce que hay un órgano de revisión que también crea la ley, órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, que es donde deben llegar las denuncias por rechazo de la atención de los servicios de salud mental. Esto es importante, lo buscan en la página, no recuerdo el teléfono, pero buscan órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental y ahí están los teléfonos, están... Lo importante, Alberto, sería saber, ahora le vamos a dar la palabra a Claudio Gallo, lo importante sería saber cómo la gente se nutre, digamos, o se informa y se aprende, digamos, porque ante la desesperación de una internación, digo, yo creo que debe ser muy poca la gente que se debe dar cuenta que puede presentar un recurso de amparo. Y no debe ser tan sencillo tampoco, ¿no? Armar un recurso de amparo para que internen a un familiar que está en una urgencia. No se debería llegar a un recurso de amparo porque está el órgano de revisión que está coordinado por María Graciela Iglesias, es una ex jueza, y el órgano de revisión tiene toda la potestad que tiene un juzgado, digamos. Es decir, puede inclusive allanar, puede hacer todo lo que hace un juzgado. Ahora, qué sé yo, hay provincias en que no hay órgano de revisión. El órgano de revisión nacional funciona
acá en la ciudad de Buenos Aires, y cada provincia tiene su órgano de revisión o no. Hay provincias que no lo tienen, que no lo quieren tener, no lo van a tener, porque no les gusta crear algo que los controle, digamos, ¿no? Y fuera de lo político, digamos, fuera, por ejemplo, el órgano de revisión no depende del Ministerio de Salud, por ejemplo, depende de la justicia. Con lo cual, no hay ahí, digamos, el ministro de Salud un día dice no me gusta lo que dice la secretaria ejecutiva del órgano y la ha hecho. No puede, es el Poder Judicial el que... Entonces, hay provincias que no lo tienen, y entonces sí deberían hacer un recurso de amparo. Pero acá simplemente alcanza con denunciarlo, con mandar un mail e insistir, porque también otra cosa, el órgano de revisión es como que tiene muy poco personal, entonces puede llegar a atrasarse un poquito, digamos, que se actúe, pero hay que insistir, y hay que insistir, y hay que saber que se puede denunciar y no irse a la casa como que es natural, porque se nos mete en la cabeza que los locos son locos, peligrosos, que en realidad joden y qué sé yo. Entonces, lo que pasa es que, después es natural, porque esto también se les incorpora a las mismas familias y a los mismos. Entonces, cuando lo rechazan en un hospital, lo toman como natural y se van a otro, se van a la casa y no consiguen. Y también presiona un poco ante eso la vorágine en la que vivimos, ¿no? Las ocupaciones, la desesperación por no llegar a fin de mes, y todo lo que nos pasa como seres de esta sociedad, que hacen que uno no se meta realmente en el problema del otro, ¿no? Seguro. Gallo. Bueno, mira, yo te quería preguntar en principio si existe algún estudio reciente, serio, ¿no?, acerca del crecimiento y el desarrollo de las patologías de salud mental en Argentina. A mí me da la impresión, y esta es una impresión muy personal y muy traída de los pelos, ¿no?, en base a algunas cositas así aisladas que he leído, que ha crecido mucho la depresión en nuestro país y que se está convirtiendo en una enfermedad muy grave en todo el mundo a raíz de las crisis económicas, políticas, los maltratos, la violencia de todo tipo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero, quiero aclarar que hay estudios serios, no hay estudios serios que estén relacionados con el COVID, ¿no? Porque durante la pandemia aparecían estudios, ¿no?, que los pintaban, algunos medios los pintaban como serios, inclusive hay uno de un actual diputado que hizo un estudio donde dijo que el 80% de los jóvenes en Argentina tenían depresión. Esto no hace falta ser psicólogo, psiquiatra, para darse cuenta que es algo descabellado, digamos, como el 80% de los jóvenes en Argentina tenían depresión. No. Además, los estudios hay que hacerlos en un consultorio, es decir, cuando tiene que ver con diagnósticos, si queremos averiguar si una persona tiene una depresión, digamos, o cualquier otro diagnóstico, lo que tenemos que hacer es en un consultorio. Esto lo digo porque durante el COVID aparecieron estudios, por ejemplo, de la Facultad de Psicología, un observatorio que no sé de dónde sacaba datos, ¿no?, que hacían con el... que creo que fue creado durante la pandemia, justamente, ¿no?, por teléfono, ¿no? Entonces ahí sabían si la familia, si la persona tenía un diagnóstico o no. La verdad que eso es no conocer cómo se elabora un diagnóstico. Pero la depresión es un problema en todo el mundo, pero no lo tenemos que ver solamente por cuestiones como las que vos habías mencionado, que pueden tener que ver, pero todas las problemáticas de salud mental son complejas, digamos. No es que a mí me echan del trabajo o se me muere un familiar y me deprimo, digamos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que uno tiene que tener una predisposición. Hay una serie de factores que intervienen en el desencadenamiento de una depresión y cualquier otra problemática de salud mental. Lo que quiero decir, por ejemplo,
se arma una guerra o un terremoto, no todos nos vamos a volver, digamos, depresivos, no todos, digamos, vamos a tener un problema de salud mental. Tiene que ver con experiencias infantiles, el contexto, con la fortaleza, lo digo, son otras palabras, digamos, pero la fortaleza interna que tengamos, digamos, porque también, esto también se hace como circular, ¿no? Se hace circular que la situación económica deprime y con esto tengo que decir que no es lo mismo la tristeza que una depresión. La depresión es una enfermedad mental y la tristeza muchas veces es un sentimiento lógico ante una situación. A mí me echan del trabajo, me voy a poner triste, digamos, o voy a dar un examen y voy a tener ansiedad, o se muere un familiar y lo mismo, voy a tener, pero de ahí a que yo después necesite medicación y que tenga una depresión, no es para nada. Si ahora, la depresión es algo grave, digamos. Ahora, sobre una patología de base, como vos hablas, los problemas sociales de cualquier tipo o afectivos no pueden actuar como detonantes. Sí, por supuesto, esto es justamente. Hay una serie de cuestiones, de factores que están ahí como latentes, y el factor desencadenante es el que produce esto. Es justamente esto. Freud lo llamó las series complementarias, es decir, series que tienen que juntarse y tienen que estar todas. No puede faltar una, digamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer, vamos los tres en un avión y el avión se cae. Nos salvamos los tres, digamos, ¿no? Pero se incendia, qué sé yo, y bueno, y por ahí yo, digamos, digamos, ese factor lo que hizo es que yo tenga una enfermedad mental, digamos. Y ustedes dos no. Pero no porque es casualidad a ver a quién le toca, sino porque ustedes no tenían esos factores predisponentes, claro, que hacen que se haya producido esto. Y yo sí los tenía, digamos. No sé si está claro, sí, el ejemplo, pero nunca es solo un factor. Claro. ¿Y esos factores se pueden determinar, digamos, en el crecimiento de una persona, cuando una persona es chica, cuando es adolescente? Es como difícil eso. Lo bueno sería es que todos hagan terapia, claro, digamos, entonces van pudiendo descubrir esas cuestiones que van apareciendo, qué pasó en la infancia, qué pasó en la relación con los padres, qué pasó, digamos, qué nos fue pasando para entenderlo y minimicemos que aparezca ese factor que podría ser desencadenante, pero como tenemos las cosas claritas y todo, no nos afecta. Claro, claro. Claro, hay respecto del tema de la externación de los pacientes, me parece que hay varias posiciones, ¿no? Está la posición de aquellos que dicen hay que hacer un tratamiento ambulatorio para cualquier patología. Están aquellos que dicen hay que internarlos a todos. Está la cuestión intermedia, algunos sí, otros no, pero también hay una postura política, sobre todo de la derecha argentina y sobre todo en Capital Federal de Larreta, que dice, saquémoslos a todos, tiremos abajo el Borda, tiremos abajo el Moyano y hagamos un shopping. Uh-huh. ¿Vos cómo lo ves este tema? ¿Es así? Es más o menos así, digamos, ¿no? Ninguna de las dos posturas extremas son correctas. Digamos, hay que internar al que hay que internar y no hay que internar. Ahora, siempre hay que intentar hacer, como dije antes, los tratamientos fuera de las internaciones. Entonces, en ese sentido, digamos, vuelvo de nuevo a la ley lo que habla son, lo dije antes, los tratamientos en la comunidad. Pero por supuesto que hay personas que por ciertos factores hay que internar, digamos. Ahora, la internación debe hacerse en hospitales generales. Y esto no es poca cosa, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo, esas problemáticas, las de salud mental
y consumos problemáticos que siempre fueron rechazadas, que siempre fueron vistas como algo en lo que yo decía, sujetos peligrosos, que hacen, digamos, criminales, que pueden matarnos y todo eso, cosa que no es cierto. Que digamos, la mayoría de los delitos que se cometen, asesinatos, no son producidos por personas con patologías mentales. Son, al contrario, la mayoría de las víctimas son las personas con patologías mentales, digamos. Entonces, estaba diciendo que el Hospital General, que representa, de alguna manera nos representa todo, ahí donde uno recurre por cualquier problema, digamos, a tener un hijo, a sacarse una muela, por una fiebre, una operación, lo que sea, que también pueda incluir a las personas con problemáticas de salud mental. Entonces, lo que se hace es no discriminar, es incluir. Por ejemplo, en el Álvarez hace 40 años que se interna, es una sala de puertas abiertas y se atienden problemas gravísimos. Nunca ha habido ningún tipo de problema. En nadie, como dicen esos representantes que vos decís, que a veces son de la derecha, pero a veces también son con pensamientos retrógrados, digamos, sí, que en el Hospital General no es un lugar para atender a estas personas porque te rompen la terapia intensiva y te rompen. Es como medio raro decir que un paciente de salud mental está en la terapia, digamos, que va. Entonces, lo que tenemos que tratar siempre es de evitar la internación. Siempre, que sea el último recurso. Y cuando se necesita, hacerlo. Es como con cualquier problemática, cualquier patología física, mental, la que sea. Uno no va a internar, lo primero que va a hacer es internar, o uno no va a hacer, lo primero que va a hacer operar. Obviamente. Claro. Ahora, vos decís internación en hospitales públicos cuando sea necesario. Públicos y privados. Públicos y privados. Entonces, ¿qué hacemos con el Borda? ¿Qué hacemos con el Moyano? ¿Qué hacemos con el Tobar García? Y con el Alvear. Perdón. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ley, que digamos tienen que ser como dije antes, las internaciones en hospitales generales. Ahora, ¿qué hacemos con estos hospitales? Es adecuarlos, porque la ley no dice en ningún, digamos, a ustedes y a todos los que me estén escuchando, agarren la ley donde dice que hay que cerrar un hospital monovalente. En ningún lado, no lo van a encontrar. Lo que dice es que hay que adecuarlo. Es decir, adecuarlo significa que en esos lugares podamos hacer hospitales de día, consultas ambulatorias, cooperativas, que podamos hacer todos estos dispositivos intermedios que la ley habla, digamos, internar en el Hospital General y estos lugares adecuarlos a otra cosa, digamos, ¿no? Claro. Esto, que sea útil al sistema. Porque, por ejemplo, hoy tenemos esos 4 hospitales monovalentes en la ciudad de Buenos Aires, pero no tenemos hospitales de día. Entonces, las personas están condenadas a estar internadas años, muchas veces, porque se lo externa. Y lo lógico que es una persona que se externa, que esté 15, 20 días, un mes internado, nada más. Y después hacer tratamientos de hospital de día. El hospital de día es un tratamiento intensivo como si estuviera internado, sí, pero ambulatorio, es decir, que vaya todo el día a estos tratamientos, sí, y que vuelva a la casa y, si es necesario, acompañamiento terapéutico. Hoy en día lo que se hace es, se interna, está 1 mes, 2 meses, en el mejor de los casos, sí, 5 años, 8 años o 40 años en el peor de los casos, y cuando sale, esa persona no está preparada no puede ser de la internación a la vida. A la casa normal, claro. ¿No? Tiene que haber otros tipos de tratamientos que se denominan dispositivos intermedios, que en la ciudad de Buenos Aires no existen. Lo que tenemos son 4 grandes hospitales monovalentes donde se interna gente, se internan personas, y después no tenemos esos dispositivos. No tenemos dispositivos habitacionales, que también la ley de salud mental habla,
porque es un derecho. Esto que hablábamos recién y que yo decía, digamos, en la salud mental confluyen un montón de factores. El laboral, el de vivienda, muchos sociales, es decir, todo eso tenemos que reforzar. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Sí, ya perdón. Sí. Un ejemplo. Yo estuve en Trieste 3 o 4 veces, ¿no? Que tenía, para que ustedes se imaginen, un manicomio más grande que el Borda. No sé si lo conocen, el Borda, el Moyano, sí, bueno, no. Más grande. Las características son similares, digamos, ¿no? Pabellones, calles internas, árboles, digamos, es parecido, con la construcción italiana por supuesto, pero más o menos parecido. Uno entra ahí y yo cuando entro, digamos, digo, qué bueno si se podría hacer esto en el Borda, en el Moyano, digamos. ¿Por qué? Porque ahí tenían el manicomio, y de los peores manicomios que existían en el mundo, con barrotes y todo eso que uno puede ver en las películas, y gracias a un psiquiatra que se llamaba, falleció joven, Franco Basaglia, se logró cerrar, pero en el sentido no de cerrar, digamos, como algunos pretenden, adecuar eso a otra cosa. Es decir, entonces lo que hay ahí adentro, imagínense el Borda y el Moyano, lo que hay ahí adentro hoy es hospitales de día, dispositivos culturales, hay un teatro, centros culturales, hay una radio que uno va ahí, que se llama Radio Frágola, los invito a que la escuchen, que está manejada por usuarios, familiares y también por personas que no tienen problemas de salud mental, y uno va ahí y no se da cuenta que hay ahí adentro un restaurante que la gente de la ciudad va a comer ahí, porque se come muy bien, y está manejado también por usuarios, familiares. Hay 2 colegios adentro, cátedras de la facultad, es decir, lo que hicieron fue sociabilizar todo eso. Totalmente, y se le dio vivienda a las personas, se los sigue, se lo atiende en las casas, es otra cosa. Bueno, se ocuparon, cosa que acá no pasa. Claro, yo cuando vos estás diciendo, mientras vos estás diciendo todo esto, a mí se me representa en la cabeza al gobierno de la ciudad de Buenos Aires tirando abajo los talleres protegidos del Borda y pegándole palazos a los internos, ¿no? Por supuesto. Yo me acuerdo, de una punta a la otra, digo. El gobierno de la ciudad, yo recuerdo que dijo que, hay que decirlo y es oficial, que está en desacuerdo con la ley de salud mental. Esto primero. Pero me acuerdo una vez que dijeron, vamos a utilizar la ley de salud mental, ¿no? Vamos a emplearla, que fue cuando quisieron cerrar, digamos, tirar abajo, y que la policía reprimió. Ahí dijeron, la ley de salud mental dice que hay que cerrar los manicomios. Entonces vamos a empezar por acá, claro, ¿no? Venía como anillo al dedo. Está, por eso, pongamos en claro, la ley no dice cerrar. Digamos, si eso un día deja de ser un manicomio, entonces tiene que ser otra cosa para el servicio de las personas con problemas de salud mental. Claro. Esto es así. Y si bien yo estoy en desacuerdo con la continuidad del funcionamiento de las internaciones en hospitales monovalentes, cuando fue ahí, yo defendí, digamos, porque era otra cosa. Claro. Digamos, no estaba defendiendo el manicomio, estaba defendiendo que eso no podía ser utilizado para hacer una torre o para hacer un centro cívico, o digamos. Sí, aparte las intenciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eran claras, no era tirar abajo para construir algo bueno y mejor. Claro. Estaba tirar abajo para hacer una inversión inmobiliaria. Totalmente, digamos, totalmente. Estaba con otra cuestión, digamos, como uno defendamos lo malo mientras lo tengamos hasta que podamos hacer lo bueno. Bueno, claro, nadie dice además que, digamos, las personas que están internadas en los monovalentes queden en la calle, porque si no pasa como pasó en Estados Unidos, que también hicieron como una ley de salud mental en la época de Kennedy, basta de manicomios, cerraron los manicomios y toda la gente a la calle, y de la calle a la cárcel, porque ahí hay un pasito, digamos, ¿no? Y que hoy vamos a Estados Unidos, y bueno, está lleno de homeless y de personas que no están siendo atendidas por su problema de salud mental. Claro. Bueno, ¿cómo haríamos para, se nos va el tiempo, cómo haríamos para
que todo esto que nosotros estamos charlando en la mesa, porque evidentemente termina siendo una cuestión de educación y de poder integrar al resto de la sociedad a la problemática de los usuarios de salud mental, ¿no? Esto, por supuesto que el gobierno de la ciudad no lo va a hacer, y no sé si hasta el gobierno nacional no le interesa, pero esto debería partir de las escuelas. Digamos, deberíamos tener una instancia en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, que desarrolle estos temas para poder educar a la sociedad. Totalmente. Yo creo que todas las cuestiones de derechos tienen que empezar, digamos, desde el colegio. Y esto es derecho, digamos, ¿no? Porque claro, además la ley de salud mental lo que hace al principio es enumerar una serie de derechos que nadie sabemos que los tenemos, digamos. Entonces, yo lo que digo siempre, que una ley, si existe y nadie la conoce, es como si no existiera, ¿no? Porque los poderes económicos no te van a venir a decir, che, mirá, la ley dice que yo te tengo que dar esto, ¿lo querés? No, esto siempre es una lucha, siempre es una exigencia. Entonces, es la sociedad que tiene que estar, digamos, sabiendo cuáles son sus derechos para exigirlos, como yo decía antes. Si yo voy a un hospital y me dicen, acá no atendemos salud mental, en vez de irme y buscar otro, es decir, viejo, mirá lo que dice la ley. Sé que el tiempo pasa, pero el otro día una colega me comentaba que tiene, digamos, ¿no? un paciente con una problemática mental grave, y que el padre siempre estaba en desacuerdo con la ley de salud mental, se quejaba, era pro mamá de Chano, ¿no? Porque también es, digamos, alguien. Bueno, hasta que esta psiquiatra le dijo, mire, vamos a leer juntos la ley, yo se lo voy a explicar y después hablamos, ¿no? ¿Sabe lo que logró este padre? Que este hijo, que estaba siendo internado a cada 2 por 3 en una clínica psiquiátrica, sea internado en el hospital alemán, un hospital privado, sí, con acompañamiento terapéutico las 24 horas. Digamos, fíjense lo que es conocer. Un golazo de media cancha, sí. Totalmente. La verdad que estoy tratando de buscar cómo hizo, porque la verdad que sería impresionante, porque no es fácil. Porque no, incluso si uno se planta en un hospital y dice, bueno, no, la ley dice que me tenés que atender, y en el hospital te dicen, sí, pero no tenemos psiquiatra, y estás en el horno, porque, digamos, no tenés psiquiatra. ¿Qué habría que pasar en ese momento? No sé, que se la arreglen, digamos, pero no pueden decir, digamos, que vaya un psiquiatra de otro hospital, que llamen, y que hay un SAME que está funcionando mal, pero hay un SAME psiquiátrico, sí, que es el que por ahí va cuando pasa algo en un domicilio, en la vía pública. Bueno, hay psiquiatras, digamos, no pueden decir eso. Entonces, si no hay, ponelo. Eso no es una excusa para no atender. Además, debe ser un sistema integrado. Claro, no puede actuar uno en forma individual. No hay en el Álvarez, tiene que haber en el Piñero. No hay en el Piñero, tiene que haber en otro. Pero tiene que ser algo conectado, y que no sea la familia la que tenga la carga de ir a buscar por ahí. No, yo me quedo acá, búsquenme y vamos. Digamos. Claro. Bueno, hablemos brevemente del Congreso. Hablamos un montón de salud mental, está buenísimo, pero hablemos de lo que se viene en el Congreso y cuáles son las expectativas que hay, y por qué 15º Congreso. ¿Te acordás del primero? 15º. Sí, me acuerdo del primero. Sí, y ahora que estás en el 15º, ¿cómo ves? Sí, el 15º después de también 2 congresos mundiales que hicimos también, ¿no? Bueno, fue creciendo, evidentemente fue creciendo. El primero que hicimos fue prácticamente como que nos prestaron los lugares, digamos, fue en la Universidad Maimónides, esperábamos tener, digamos, un grupo de gente que viniera al Congreso, pero ahí, digamos, ahí me acuerdo fueron casi 2.000 personas ya de entrada de todos los países, y entonces a partir de ahí al año siguiente lo empezamos a hacer en el Hotel Panamericano, que hoy es Hotel Marriott, que es donde se hace.
en Carlos Pellegrini 550, Sí. y que hoy ya tenemos más de 4.000 inscriptos hoy, falta una semana casi, es el miércoles de la semana que viene, y la verdad que tenemos digamos, trabajo, tenemos 16 salones simultáneos durante 3 días. Claro. Es decir que, y también hay inscripciones para seguirlo en forma virtual también este año, y dentro de ese congreso lo que hacemos también es el 5º Congreso de Consumos Problemáticos, también con especialistas reconocidos, así que están invitados. Las personas que no son profesionales tienen inscripción gratuita, es decir, pueden inscribirse, tienen que entrar a la página, no me acuerdo cómo es, pero es si entran a www.aasm.org.ar, ahí van a encontrar que está el Congreso, que es Asociación Argentina de Salud Mental, que lo Lo repetimos, aasm.org.ar. Sí, sí. Y quiero decir que no tenemos sponsor de la industria farmacéutica tampoco, porque eso no queremos, digamos, no queremos que nos impongan qué decir y qué no decir. Claro. Y bueno, o vendete el remedio que va a ser mejor que el otro. No, eso no. Así que, bueno, pueden ir. Va a haber stands también de usuarios, familiares, de personas que se ocupan del arte y de la salud mental también, aparte de librerías. Somos modestos y tenemos eso, pero preferimos ser naturales y decir lo que queremos, digamos. Bien. Alberto, muchas gracias por estos minutos que nos diste. Gracias, Claudios. Gracias, Alberto, gracias. Por esta información que nos diste, y si queda algo pendiente, este es el momento de decirlo. Miren, yo creo que se dijo muchísimo, hay muchísimo más para hablar, pero también si quieren, yo en las redes estoy, Alberto Trimboli, en Instagram, en Facebook y no me acuerdo qué otras, así que todo el tiempo recibo consultas de personas, entonces los asesoro con onda, no. Bueno. Me tomo el tiempo de hacerlo, así que nada, muchas gracias, que tomen este tema en serio, que no es fácil, y bueno, gracias. Bueno, estos micrófonos del Paso Cambiado están abiertos siempre para ustedes. Nosotros le decimos a los entrevistados siempre lo mismo, porque son entrevistados de problemáticas que a nosotros nos interesan, como las políticas, como las sociales, y sabemos que no tienen por ahí tanto lugares para difundir, para denunciar, incluso para lo que sea. Bueno, siempre están abiertos estos micrófonos para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar el tema musical.